Entramos ahora a la parte de los tipos de datos dentro de lo que es PHP. Nos vamos a dar cuenta que al igual que JavaScript, PHP es una forma de programar o un lenguaje de programación que no requiere que explícitamente definas los tipos de datos. Si nos damos cuenta, nos está diciendo que tenemos booleanos, números enteros, números con punto flotante, cadenas, números. Esta está muy importante porque dice cadenas numéricas, arreglos, iterables, objetos, recursos, lo que es el nulo. Estas partes del callback que también las tiene JavaScript, que de hecho en cuanto a funcionalidad se van a dar cuenta que se parece muchísimo a JavaScript. Sin embargo, la característica principal de PHP es que corre del lado del servidor. Es decir, es un lenguaje que va a estar en el servidor web y no del lado del cliente, es decir, no en las máquinas de quienes abran la aplicación. Y después, tipos de declaraciones y manipulación de tipos. Entonces, echando un ojo muy rápido de lo que se está teniendo, le ponemos aquí en el manual, nos vamos a dar cuenta que cuando declaramos una variable de tipo true o asignado a true, simple y sencillamente le estamos dando esos valores y esta variable se está convirtiendo en una variable de tipo booleano. Si vemos en un momento dado estas variables booleanas, que es acción es igual a mostrar versión, esta operación que nosotros teníamos es una operación de equivalencia y no es una operación de igualdad. Por lo tanto, también tendremos true y nos diría cuál es la versión, o que en algún momento dado lo pongamos con estos identificadores que estamos trabajando. Vamos a entrar rápidamente a nuestro programita de Visual Studio Code para poder empezar a ejecutar estos ejemplos y características que tienen los programas. Voy a crear un nuevo programita acá, le voy a poner acá un nuevo file, le voy a poner ejemplo.php. Características interesantes. Todos los proyectos de PHP siempre van a iniciar con el tag de apertura, que es menor que PHP y signo de interrogación y PHP, y posterior a ello es recomendable cerrarlo, aunque no es obligatorio, sin embargo digo es recomendable. Aguas porque PHP dentro de su forma de programar en muchas ocasiones esto lo hacen solamente en la función principal y aquí adentro puedes abrir muchos PHPs y solamente generar un solo cierre. También es válido, sin embargo son ya estilos de trabajo. Entonces, el ejemplo que nos ponen o el ejemplo con el cual estamos poniendo es simple y sencillamente asignar un valor de true a la variable. Y lo bonito que tenemos ahorita en nuestro ambiente es que nosotros podemos depurar este programita simple y sencillamente poniéndole un punto de ruptura y vamos a ir agregando los diferentes ejemplos que tenemos acá. Ahí ya agregamos, vamos a agregar un entero, un flotante, una cadena numérica, un arreglo, iterables, objetos, recursos nulos, callback y ahorita empiezo a explicar cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, para la cadena, pues simple y sencillamente hay que, bueno, para los numéricos, simple y sencillamente hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos asignar los numéricos de esta forma. Vamos a poner este ejemplo y lo vamos a ir viendo paso a paso qué está sucediendo con cada una de las variables. Aquí ya asignamos el booleano, ¿sí? Aquí vamos a asignar ahora los puntos flotante. ¿Qué significan puntos flotante? Números con puntos decimal. Entonces ahí no hay tanta complejidad. Vamos a ir agregando cadenas y nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de cadenas, las que tienen entrecomillado simple y las que tienen entrecomillado doble, y hay que tener mucho cuidado porque siempre vienen en parejas, es decir, puedo poner yo el encomillado simple para poderlos trabajar y el significado de los caracteres de secuencias de escape, que estas secuencias de escape lo que indican es una acción sobre esa cadena, pero vamos a copiar estos ejercicios y ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando con cada uno de ellos, ¿sale? Nos vamos acá y vamos a ir viendo y explicando qué es lo que está sucediendo. Valores numéricos, nos vamos a dar cuenta que en los valores numéricos estamos trabajando de una manera adecuada con cada uno de ellos y vamos a verificar que estos valores numéricos realmente representan cadenas con significado numérico. ¿Y qué significa esta cadena con significado numérico? Que nos va a poder apoyar posteriormente
para poder hacer operaciones. Está interesante este concepto que también lo soporta JavaScript y que podemos en algún momento dado nosotros utilizar dentro de estos dos lenguajes. Entonces vamos a poner aquí la versión que tenemos y ahora lo que vamos a hacer es vamos a copiar el siguiente ejemplo. Vamos a entrar ahora a arreglos. Aunque más adelante vamos a ver cómo se declara o cómo se trabaja un arreglo, pero es importante que aquí verifiquen que siempre viene el índice y el valor, y esto siempre es una norma. Entonces lo vamos a poner de esa forma y ahorita vamos a ver cómo se está metiendo ese valor, y vamos a hacer más grande nuestro ejemplo para poder ver los diferentes tipos en PHP. Aquí sí no hay tanta complejidad, o sea, si se dan cuenta, aquí hay algo que a mí me gusta mucho de PHP, que tiene este var dump. Vamos a ponerlo y vamos a poner este ejemplo también, está padre, porque lo que hace el var dump, y es lo que mucha gente utiliza, es ver el contenido del arreglo para poder trabajar con él. Actualmente, como ya estamos depurando, no vamos a tener esa necesidad y vamos a trabajarlo de una manera interesante. Estas de iterables lo voy a dejar para cuando entremos a ver ciclos, pero es importante que lo entendamos porque es una especie de arreglo que tiene valores para poder trabajar. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Las clases, estas sí son importantes y vamos a ver cómo se definen. También vamos a entrar a detalle cuando entremos a la parte de programación orientada a objetos, y aquí vamos a ver cómo se pueden declarar, pero afortunado o desafortunadamente se pueden declarar en cualquier parte del programa y utilizarse. Y de ahí recursos recursivos que en un momento dado de repente se están trabajando. El valor de null, observen que aquí una variable en nulo se pone de tipo mayúsculas para poder tener el valor. Y de ahí nosotros entramos a las funciones que son los callback, y si se dan cuenta nosotros podemos tener métodos o funciones directamente, pero esta la vamos a ver para poderla explicar bien dentro de lo que va a ser la parte de funciones. Esa parte no nos metemos. Y tipo de declaraciones, cómo podemos en un momento dado verificar si un valor tiene o no tiene un elemento. No lo vamos a ver ahorita inmediatamente. Y la manipulación de tipos, que pues esta parte a mí no me agrada. Sin embargo, pues es una fortaleza que le muestran al lenguaje para poderlo trabajar, y lo vamos a poner aquí al último como el último ejemplo. Entonces ya copiamos casi todos los valores y vamos a ir viendo qué es lo que hace cada uno de ellos. Entonces ponemos aquí nuestro punto de ruptura para poder ejecutar, le decimos a esta parte que me ejecute, y anteriormente no hubo necesidad o no hay necesidad de ponerle en algún momento dado una configuración para poder trabajar. Entonces no tenemos ningún inconveniente, y nuevamente aquí estamos viendo lo que tienen nuestras variables. Nos están diciendo qué es lo que tienen. Estamos en el hilo principal, por eso no tenemos tanta complejidad, y vamos a ir avanzando. Entonces voy avanzando paso a paso y me dice foo es igual a true, y observemos que es una variable booleana, y de ahí una asignación a una variable, y si se dan cuenta se está poniendo en un número decimal o un integer. Esto para nosotros en algún otro lenguaje de programación sería un integer, y aquí observemos que tiene ese valor. Desafortunada o afortunadamente estos son del mismo tipo, entonces no tendríamos ningún inconveniente en decir este es un byte, este es un integer o este es un long. Si se dan cuenta, aquí no hay esa separación como la teníamos en Java. Esa es una ventaja y desventaja. ¿Por qué? Porque podemos pensar que tenemos un valor pequeño y tenemos un valor grande. Sin embargo, tiene la capacidad y la inteligencia de adaptarse al tamaño que necesita. A diferencia de Java, que si un tamaño long lo metíamos en un integer o en un byte, íbamos a tener complicaciones para poderlos representar. ¿Por qué? Porque iba a ser un overflow. Aquí no existe ese concepto. Entonces, se dan cuenta que la misma variable está teniendo diferentes elementos. Otro punto interesante que tal vez no lo he explicado es que todas las variables siempre inician con el signo de pesos, y estas variables puedo yo decir que son polimórficas. ¿Por qué polimórficas? Porque pueden tener
diferentes valores en otros instantes. Aquí tenían puros valores enteros y tenían una representación en binario. Observen, la representación en octal empieza en 0, la representación en hexagesimal empieza con 0x y la representación en binario empieza con 0b. Entonces tiene una potencia muy interesante para hacer cálculos matemáticos. Ahora, observen que la misma variable ya tomó en el entorno distinto un valor distinto, válgase la redundancia, y tenemos una representación de un flotante de una notación normal, una notación exponencial y otra notación exponencial permitida dentro del mismo lenguaje. Si se dan cuenta, esto 1.2 a la 3 aquí ya se convirtió en 1200 y esta C ya tuvo una representación exponencial o matemática distinta. Y esas son, vamos a llamarlo así, las funcionalidades. Y otro punto interesante, acá este signo de guión bajo no tiene ninguna representación dentro de PHP, o sea, no tiene ningún perjuicio. Sin embargo, en muchas ocasiones, como se cometía errores al momento de capturar información, lo que se hizo es agregar una forma de separar miles o de separar números, y esto no tiene ningún efecto, es como que si no existiera, pero visualmente a nosotros nos ayuda para separarlo, y nos dicen que es a partir de la versión 7.4. También tenemos las cadenas sencillas, si se dan cuenta. Aquí lo único que hizo es poner una cadena sencilla, pero también tenemos estas cadenas compuestas, observen, y aquí esta es una cadena completa y con varios saltos de línea. Ahora, interesante, ¿por qué es interesante? Porque cuando yo quiera meter en algún momento dado dentro de esta cadena si inicia con comillas sencillas, debe de terminar con comillas sencillas, y en medio de ella pueden ir dobles cadenas. No va a tener ningún problema para poderlas interpretar. Y al revés también, dobles cadenas y dobles comillas y comillas internas. Pero observen, si yo quiero imprimir la que estoy teniendo como mandatoria o como principal, tengo que poner el carácter de escape, que es la diagonal invertida, y el carácter que quiero imprimir. Y de esa manera yo puedo imprimir una cadena con comillas cuando lo estoy utilizando. Ahora observen, también la cadena de escape se utiliza para la diagonal invertida y hay que poner una doble diagonal invertida. Y observen qué va a pasar, ¿sí? Aquí solamente apareció una. ¿Por qué? Porque es la cadena de escape que está trabajando con una cadena invertida. Observen qué ha pasado con esta siguiente. Y si se dan cuenta, se ha borrado C diagonal. Y si se dan cuenta, no hubo, vamos a llamarlo así, necesidad en algún momento dado de modificar la cadena. ¿Por qué? Porque de esta que tenía dos diagonales y el signo de incógnita para poder representar, a esta que solamente tiene las comillas simples, pues tiene muy poca diferencia y podemos representar doble comilla para poder intervenir doble diagonal invertida para una cadena con esa representación, o simple y sencillamente con una, y vemos que el resultado es exactamente el mismo. Van a encontrar los dos estilos de programación, por eso se ponen que esto representa algo similar, sin embargo está iniciando con comillas simples. Y ahora aquí se va a agregar un salto de línea. Esta es parecida a esta que tenemos acá, pero la diferencia es que en lugar de darle el salto de línea dentro del código, lo estamos mandando con una secuencia de escape que se llama diagonal n. Entonces, aquí si se dan cuenta, se expandirá y puso la diagonal invertida. Pero aguas, pensaríamos, y esto a mí me acaba de pasar, pensaríamos que este resultado se expandiría con un salto de línea, y no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque estas no utilizan las secuencias de escape para poder trabajar. Entonces tenemos ese pequeño detalle, y ahorita vamos a hacer el cambio, vamos a poner otro valor acá dentro de esta explicación. Al final vamos a entrar a esta para poder entrar un poquito más. Luego las variables tampoco se expandirán. Observen que no tiene la sustitución de variables. Entonces, esto es un pequeño gran problema, porque la misma sentencia ahorita la vamos a ejecutar de manera distinta. Vamos a hablarlo más adelante.
Ahora, las operaciones, pues si se dan cuenta, cadenas con valores de operación, pensaríamos que foo tendría una cadena y realmente foo no tiene una cadena, sino tiene la suma del contenido de esto que se convierte en número para poder entrar a esto. Esto lo hace PHP y hay que tener cuidado porque en TypeScript o en JavaScript utilizamos una función que se llama eval para que haga esto, pero aquí nativamente PHP lo hace de forma natural, sin tener que utilizar funciones. Esto también en un momento dado ya me está dando errores que no, ¿por qué? Porque en un momento dado este no es un valor y es correcto porque anteriormente solamente tomaba los valores que se tenían acá, pero actualmente ya no. Y voy a aprovechar este punto para poner esto en comentario porque me dice que es un error, esto en comentario porque me dice que es un error, y de ahí va a tomar la parte de los enteros para poder representar. Vamos a poder avanzar y voy a aprovechar el tiempo para poder explicar lo que les decía. Y observen, voy a poner la misma cadena, pero ahora con comillas dobles, porque esto es lo que comúnmente trabajamos. Entonces, la misma cadena con comillas dobles y observen cuál va a ser la diferencia. Vamos a ponerla con comillas dobles. Y esto de tampoco, yo voy a hacer algo. Yo voy a poner aquí tampoco es igual a existo, y al de expandirán le voy a poner también. Ok, y observen qué va a suceder cuando empecemos a trabajarlo. Guardamos, volvemos otra vez a nuestra ejecución y toda esta parte ya la explicamos, no vamos a volver a entrar, nos vamos a ir a las cadenas. Aquí no teníamos y en esta observen cuál va a ser la diferencia. Dice, esto se expandirá a una nueva línea y observa, no brincó a la siguiente línea, pero observa esta. Si te das cuenta, esto se expandirá y ahí sí el salto de línea que nosotros pusimos sí lo logró interpretar. Entonces, esta es una diferencia entre las comillas simples y las comillas dobles. Las comillas dobles permiten la secuencia de caracteres de escape y las comillas simples no lo hacen. Esto de tampoco y existo fueron dos variables que se están metiendo y observen, en esta vuelve a suceder exactamente lo mismo. Las variables tampoco y expandirán no se expanden, es decir, no se van a sustituir. Pero observen esta línea está muy interesante. Observen, las variables existo, que me equivoqué ahí, pero bueno, existo, y también fueron sustituidas dentro de la cadena principal. Entonces, esa es una característica de cuándo utilizar unas y cuándo utilizar otras. Ahora, cuando veíamos esto de los tipos de error, a partir de la versión 8, ya no se va a dejar trabajar de esta forma porque Bob en algún momento dado no es una representación válida y se tiene. Sin embargo, veamos esta de Small Speak y si te das cuenta, también foo tuvo un valor de 11 porque solamente tomó la primera representación y aquí va a tener un valor de 14.2 porque va a tener la segunda representación, observemos, y lo demás nos está diciendo que no entra con el código, nos está alertando el depurador, pero sin embargo sí hace la asignación. En mi personal punto de vista no debería de hacerlo, sin embargo hay que tener cuidado porque si tenemos una asignación, aunque lo demás lo vaya a ignorar. De la misma manera con los siguientes ejemplos, o sea, el pix se ignora y esto ya va a tener 11 y de la misma forma con el de abajo. Ahora, observemos los arreglos. Los arreglos están interesantes porque los arreglos empiezan a asignar valores y observen cómo van asignando valores a cada uno de sus puntos. Dice que el 1 en la posición 1 va a tener A y hasta ahí dejó de generar. Entonces, la ventaja que tenemos con el depurador es que podemos saber qué es lo que tiene cada uno de los elementos. Y si yo acá le hubiera puesto 2, 3, 4, me hubiera permitido asignar correctamente. Ahora, ¿para qué es Bardum? Pues no es más que para poder imprimir
lo que tiene el arreglo en la línea que nosotros pusimos y el valor. Entonces eso es todo lo que hace. Vamos a entrar más a detalle al manejo de arreglos, pero estamos viendo los tipos de datos y vamos a verificar que cada una de ellas nos pueden representar diferentes acciones. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir avanzando. Ahora, esta es una función y observen, var va a tomar en algún momento dado el valor, ¿sí?, de new foo, y foo fue creado como un objeto. ¿Qué significa? Que var tiene dentro de su representación, si yo lo abro, lo que, bueno, si tuviera atributos, tendría los atributos como para poder trabajar. Ahorita no tiene atributos, por eso no se pone, pero se va a explicar en la programación orientada a objetos. Y lo interesante es que cuando nosotros mandamos a traer a una función de hacer algo, simple y sencillamente ponemos la flecha y ejecutamos la acción. Y aquí tenemos la parte de hacer algo. Y de ahí sucesivamente podemos hablar de las diferentes operaciones como una asignación. Aquí es una cadena, que vemos que la representación de cadenas a números aquí sí se vale, y también tenemos el número 2 que va a sumar 2 con el 0 que tenía porque era una representación numérica, después le va a sumar ese valor con 1.3 y así sucesivamente. Ahora observemos que esta nueva operación, si se dan cuenta, te dice que lo demás está mal y solamente te va a decir que hay 15. Aquí foo tiene 15. Y de la misma manera, en la siguiente línea tenemos 15. Entonces, recapitulando, tenemos tanta versatilidad en el lenguaje, tenemos tanto polimorfismo de lo que se está trabajando, que no hay un tipeo estricto de datos, es decir, no se le asigna de una manera directa el tipo de dato a la variable que estás trabajando. Sin embargo, conforme vaya evolucionando el proyecto, puede tener con respecto al contenido diferentes tipos de datos, enteros, números en diferentes representaciones, en representaciones binarias, en representaciones con punto decimal, en representaciones exponenciales, también separados o con separadores y cadenas, pero en las cadenas nosotros representamos estas cadenas de dos tipos. Las cadenas que en algún momento dado tienen el valor estricto del contenido, es decir, estas cadenitas con comillas simple no van a sustituir nada, tal y como viene la cadena así se va a imprimir, y aquí los saltos de línea son válidos, ¿sí? A diferencia de que si yo los pongo con doble comilla, lo que haga una sentencia de escape sí se puede representar. Entonces son cositas que en un momento hay que tener cuidado, porque pensamos que una cadena, que una comilla simple es lo mismo que una comilla doble. No, para las cadenas, una comilla simple significa que el contenido de esa cadena es estático, no se va a poder mover ni con caracteres de escape ni con valores que en un momento dado sustituyan variables dentro de ellas. Y las comillas dobles son más versátiles porque sí utilizan lo que son los caracteres de escape y también las sustituciones con valores. Y de ahí podemos tener una representación que no la teníamos en otros lenguajes directamente, porque sí lo hay en TypeScript a través del eval, y son cadenas número, que son cadenas que representan, válgase la redundancia, un número. Y de ahí vemos arreglos, que en los arreglos preferentemente la parte del índice hay que representarlo. Si empezamos con números, tiene que ser con números los demás, y si empezamos con cadenas o letras también se puede, pero siempre tienen que tener una hegemonía. Esa es como que la característica de los arreglos. Se imprimen los arreglos con var_dum. Nosotros casi ya no lo vamos a utilizar por el hecho de que estamos depurando directamente en un entorno. Declaramos también clases, y la forma de utilizar los métodos de las clases es a través del operador flecha, asignación a valores nulos, que valores que no tienen ningún, válgase la redundancia, valor interno o variables nulas, y la representación de operaciones dentro de este código. Con esto cierro la parte de los tipos de datos en PHP.